ahora el módulo 3 de este curso de dirección estratégica y nos vamos a centrar en una cuestión apasionante que es la de las patologías organizativas. Comentaba en el módulo anterior que propongo el modelo o paradigma antropomórfico como el más adecuado para poder entender las organizaciones. En el módulo anterior también explicaba que los sentimientos corporativos que pueden ser analizados siguiendo el modelo de los sentimientos personales en este paradigma marcan muchas veces los resultados de las organizaciones. Voy a detenerme ahora en este módulo en otra consecuencia y enseñanza de este modelo. Las organizaciones, igual que las personas, pueden enfermar o pueden estar sanas. Hay personas con diferentes niveles de salud y lo mismo sucede con las organizaciones. Este tema que voy a analizar fue abordado y de ello tuve noticia por casualidad durante una conferencia que di para profesores de una universidad norteamericana y les hablaba de este modelo. Al acabar, uno de aquellos profesores me dijo si conocía los estudios de Bries sobre las patologías de los directivos. En aquel momento no los había leído, me empeñé en hacerlo, leí la obra de Bries y me di cuenta de que la aproximación era bastante diferente. Bries plantea con gran sabiduría y reconozco profundamente sus aportaciones que las patologías de los directivos son trasladables a las organizaciones. Si un director general padece una depresión, pues aquella organización se deprimirá. Si una organización cuenta con un alto directivo que es hiperactivo, pues muy probablemente aquella organización será hiperactiva. Bien, yo lo que propongo es que el directivo solo es una de las múltiples causas de la salud o enfermedad de la organización que estemos analizando. Y esto es relevante porque las organizaciones consiguen o pierden la salud en función de una multiplicidad de causas. Voy a empezar ahora con unas reflexiones que son las que a mí me sirvieron para analizar todo este proyecto. Yo no investigué en frío, sino que todas las consecuencias que obtengo para la dirección estratégica, teniendo en cuenta las patologías organizativas, proceden de organizaciones que yo he conocido directamente. Y por tanto, aunque no las mencione, son patologías que existen en la vida real. Las primeras reflexiones que me llevaron a organizar todo este modelo fue el observar la ceguera y la sordera que contemplaba en determinadas organizaciones. En concreto, estoy hablando, y no quiero mencionarlas, pero de una que apareció en el siglo XX en España, en torno al año 1906, y la otra organización es una organización nacida también en España, posteriormente a esta, en la década de los 20. Fueron organizaciones que inicialmente incluso pensaron en fusionarse, pero uno de los promotores no quiso y han evolucionado en paralelo durante mucho tiempo de manera muy conflictiva. En ambas organizaciones, competencia una de la otra, yo observaba una ceguera, es decir, eran incapaces de ver lo que estaba sucediendo en el mercado y por otra parte padecían de una rabiosa sordera, no escuchaban los mensajes ni de los clientes externos, tampoco los de los clientes internos y ni siquiera los del sentido común. Cuando uno lanza una organización, y de esto hablaba en el primer módulo,
hay un entusiasmo compartido. Con el paso del tiempo suele suceder lo que yo denomino una institucionalización. La institucionalización es precisa. Las organizaciones no pueden no estructurarse. Lo que sucede es que a veces esa institucionalización es bien llevada y en otras ocasiones esa institucionalización lleva a una especie de rutina. ¿Qué es lo que sucede en los orígenes? Cada uno en la organización quiere poner lo mejor de sí mismo. Voy a seguir en este punto de lo que sucedió con la Compañía de Jesús. Cuando San Ignacio de Loyola lanza su proyecto, es un proyecto entusiasmante que lleva a que los primeros 7 seguidores suyos, luego los 3 que se añaden, estén dispuestos a hacer cualquier cosa por la compañía. Están dispuestos a entregar su patrimonio, a entregar su vida por aquel proyecto. Es más, cuando fallece Ignacio de Loyola, el que ha sido su secretario personal, Juan Alfonso de Polanco, un personaje nacido en Burgos del 1903, es interrogado sobre el éxito de aquel proyecto. Y la respuesta que da, les animo a que tomen nota de ella. Yo no voy a pagar, voy a pagar la prima, que es diferente. Eso me lo tienen que hacer llegar a mí, yo lo pago, no tengo ningún problema. Juan Alfonso de Polanco, que la Compañía de Jesús... Que me haga llegar la prima, señor, me haga llegar la factura, yo la voy a pagar. Yo no tengo nada que hacer con usted. Que me haga llegar la prima, yo voy a pagar la factura. Pero cuando me llegue la factura... Nace la reforma del Carmelo, nacen los somásicos. Señor, usted hágame llegar la factura, yo se la pago. Los franciscanos, es decir, hay mucha organización dentro de ese ámbito de lo que es vender servicios de salvación, que está teniendo un gran desarrollo. Sin embargo, la que mayor expansión tiene, la que mayor éxito tiene, por tanto la que refleja mayor salud corporativa, la que tiene más visión estratégica, es los jesuitas, la Compañía de Jesús. Pues bien, en estas circunstancias fallece el 31 de agosto de 1556 Ignacio de Loyola y preguntan a Alfonso de Polanco por el éxito de la organización. Y él responde lo siguiente. Dice, esta organización ha triunfado porque San Ignacio de Loyola tenía 3 cosas. La primera era audacia en el emprender. Voy a ir glosando cada una de ellas. Audacia en el emprender. ¿Qué importante es esto? Hay organizaciones, personas que no triunfan porque se limitan a repetir cosas ya realizadas por otros. Para tener éxito hay que asumir riesgos. Y audaz es el que es capaz de poner en marcha proyectos de los que otros se ríen o se sonríen. Audacia en el emprender. En segundo lugar, dijo Juan Alfonso de Polanco, San Ignacio de Loyola, fue prudente en el decidir. Esto es muy relevante. Prudente no es el timorato, no es el asustadizo, no es el que retrasa la toma de decisiones. Prudente, y en esto tenemos que acudir a la etimología latina, es el que proculvidere, o según otras versiones, es el que es capaz de prevedere. Traduzco. Proculvidere es el que es capaz de ver lejos, es el que es capaz de ver más que los demás. Prevedere, en esta otra etimología, es el que es capaz de ver antes que los demás. En cualquier caso, sea cual sea la etimología que asumamos, prudente en el decidir es el que ve largo. Prudente en el decidir es el que está asumiendo riesgos y, con terminología contemporánea, podríamos decir, no es el que está preocupando por lo que pasa hoy, sino es el que está diseñando su organización para situarse en la pole position el día en el que el semáforo se ponga en verde. Y en tercer lugar, dice Juan Alfonso de Polanco, de Ignacio de Loyola, fue constante en el actuar. Hay otras civilizaciones ya mencionadas, como puede ser la germana, en las que la constancia sea más frecuente. En la civilización hispana muchas veces sencillamente nos cansamos. Bien,
pues para tener éxito en una organización, para trasladar salud, tenemos que ser audaces en el emprender, tenemos que ser prudentes en el decidir, tenemos que ser constantes en el actuar. Estos 3 puntos son muy relevantes. ¿Qué es lo que sucedió en la Compañía de Jesús? Al principio todos aportaban lo mejor de sí mismos, pero quería fijarme en el proceso de institucionalización. Hay un personaje español que se llamó Antonio Arao, que es muy importante en el desarrollo de esta institución, porque durante un tiempo es capaz de dar lo mejor de sí mismo, pero llega un momento en el que él espera pasar de ser visitador a ser provincial en España. Es decir, pasa o espera pasar de una situación de segundo grado en la dirección a una de primer grado. Como eso le es negado, Antonio Arao se convierte en la causa de una patología organizativa en la compañía. Bueno, pues esto sucede en todas las organizaciones. Hay un primer periodo en el que en la organización todo el mundo está dispuesto a dar lo mejor de sí mismo, y luego llega un momento en el que la gente empieza a pensar en sí misma. Y esto lleva a una patología importante, que es el pensamiento grupal. Ahí me gusta decir que es algo contradictorio. El pensamiento es siempre individual, no puede ser grupal. Si es pensamiento, no es grupal. Y si es grupal, no es pensamiento. Sin embargo, las instituciones intentan acallar el talento. Se ha dicho muchas veces que la gran batalla de las organizaciones en la actualidad era la gestión del talento. Esto yo me atrevo a decir que no es verdad. La mayor parte, la inmensa mayoría de las organizaciones no buscan talento. Lo que buscan es sometimiento. ¿Por qué? Porque el talento ni crece ni se desarrolla en cautividad. Y muchas organizaciones lo que procuran es establecer perímetros muy específicos para que nadie se mueva fuera de ellos. Y el talento necesita oxígeno. Pocas organizaciones, a verlas haylas, y algunas están teniendo gran éxito, son capaces de permitir el desarrollo del talento. Yo hace unos años tuve la oportunidad de visitar en Italia lo que llaman la factoría de una de estas organizaciones. La factoría no es la fábrica, la factoría es la convocatoria anual cada 6 meses de los jóvenes, mujeres, hombres, que mejores notas alcanzan en sus países y que son invitados a participar durante 6 meses en un programa de volcar talento en nuevos productos para la organización. Aquella factoría, que se encuentra relativamente cerca de Venecia, es absolutamente impresionante, porque es gente en ebullición, es gente que por poder poner en su currículum que han trabajado en esa factoría de esa empresa, están dispuestas a volcar lo mejor de sí mismos. Y de hecho esa empresa tiene un éxito internacional tremendo y están consiguiendo revolucionar su mercado desde muchos puntos de vista. Eso es gestionar talento. La institucionalización lo que hace es estropear el talento. Las enfermedades en las organizaciones tienen diferentes causas y son de diferente tipo. Voy a empezar por las causas de las enfermedades y luego hablaré de los tipos de enfermedades. Hay organizaciones que enferman, como bien decía De Vries, ya citado, a causa de los directivos. Es tradicional y evidente que un directivo tiene diferentes cualidades que no le sirven para todo el proceso de la organización. Hay directivos que son muy buenos emprendiendo. Hay directivos que son muy buenos relanzando. Hay otros que son buenos manteniendo. Y desafortunadamente hay directivos que son muy buenos asesinando organizaciones, los killers de las organizaciones. Bueno, fuera de bromas, cada uno de nosotros deberíamos analizar si somos buenos lanzando proyectos, relanzando proyectos, manteniendo proyectos, reinventando proyectos, porque no podemos ser buenos en todo. Y sucede en muchas ocasiones
que las patologías organizativas proceden de que un emprendedor quiere ser un mantenedor o de que un relanzador de organizaciones se empeña en ser un emprendedor. No, cada uno de nosotros servimos para lo que servimos. Y la visión estratégica bien entendida empieza por visualizarnos estratégicamente cada uno a nosotros mismos. Por tanto, una primera fuente de patologías procede de quien ocupa los lugares directivos y fundamentalmente la alta dirección. A mí cuando me llaman para que asesore o actúe como doctor, como médico de organizaciones, me gusta conocer no solo el primer nivel, no solo el director general, no solo la alta dirección, me interesa con frecuencia mucho más conocer el segundo nivel, porque la verdad no está en lo que se dice, sino en lo que se hace. La verdad no está en proclamar que nosotros queremos una organización con visión estratégica y muy sana. La verdad está en que a veces fichamos, contratamos a segundos niveles que son sargentos furrieles, es decir, que es gente que estamos solicitando que actúen como capataces, no como directivos. Y eso genera patologías en la organización que proceden de la alta dirección, aunque a veces se autoengañe diciendo que es culpa de los mandos intermedios. Hay que decir, no señor, los mandos intermedios los ficha y los gestiona usted. Por tanto, repito, el origen de muchas patologías está en quien sean los directivos. Pero hay patologías que ya no proceden de las alturas de la organización. Hay patologías que proceden sencillamente del modo en el que la organización ha ido creando su ecosistema. Y me explico. Las personas creamos ecosistemas, pero luego los ecosistemas crean personas. A mí me da pena cuando trabajo con diferentes instituciones públicas, donde he encontrado siempre en estos 20 años que he trabajado en instituciones públicas de muchos países, gente extraordinaria. Pero a veces el ecosistema a lo que lleva es al desencanto, es a la pereza, es a no esforzarse suficientemente. Me daba mucha pena en un ministerio ver un cartel que estaba en un tablón de anuncios donde decía: el trabajo es un bien escaso, usted no lo agote. Qué pena que un ecosistema en determinadas circunstancias promueva esa cultura. Los ecosistemas, repito, son creados por personas, pero luego los ecosistemas crean personas. Muchas patologías personales, corporativas, colectivas, proceden de la propia estructuración de la organización o de la cultura promovida por esa organización. Recuerdo ahora una organización que se proclamaba perfecta en su sector y que decía que nunca nadie en su sector había hecho las cosas que ellos estaban haciendo y que nunca harían lo que otros en su sector estaban haciendo. Bueno, pues desafortunadamente al cabo de no mucho tiempo ellos eran los líderes en lo que habían dicho que nunca acabarían haciendo. Volviendo al ejemplo de la Compañía de Jesús, que también les pasó, la Compañía de Jesús comenzó asegurando que nunca se dedicarían a los colegios. Y en los primeros escritos de San Ignacio de Loyola se encuentra la afirmación de que ellos no se dedicarían a la enseñanza de niños de familias adineradas. Al cabo de muy poco tiempo eran los que lideraban ese sector. Bueno, pues esto mismo ha sucedido y sucede en muchos otros sectores, en muchas otras organizaciones y en muchos otros países. Por tanto, el directivo, la estructura de la organización, la cultura de la organización son fuentes de enfermedad. ¿Y qué tipos de enfermedades se ven más frecuentemente en las organizaciones? Pues exactamente las mismas que se ven en las personas. Después de promover, de crear y promover mi modelo, con la ayuda de Marcos Curarte y de Francisco Alcaide, escribí un libro que lleva por título Patologías en las organizaciones. Este libro es una especie de diccionario de las patologías más frecuentes que cualquiera de los tres hayamos encontrado en las numerosas organizaciones de diversos países en las que hemos trabajado. Yo distingo tres niveles: el nivel físico,
el nivel psicológico y el nivel psiquiátrico. Empiezo por el nivel físico. Hay organizaciones que padecen artrosis, es decir, promueven rutinas paralizantes. Las rutinas paralizantes proceden de afirmaciones como esto siempre se ha hecho así. Yo cuando escucho esa afirmación siempre digo, aquí lo que hay que pensar es quizá ha llegado el momento de hacerlo de otra manera. Quien siempre repite lo mismo acabará por destrozar su organización. Nadie, ni el mayor de los sabios, ha sido capaz de diseñar una organización que no deba adaptarse a los tiempos. Por tanto, hay patologías que son la artrosis, la artritis, que bloquean el movimiento de la organización sencillamente porque solo se acepta repetir lo que antes se hizo. Hay otro tipo de enfermedades que son aquellas que proceden de la falta de iniciativa, de la falta de creatividad. Esta enfermedad se resume básicamente en la impotencia. Hay organizaciones que son incapaces de crear nada nuevo. Hay organizaciones que padecen elefantiasis, obesidad, y esto en la crisis se ha visto mucho. Organizaciones que van creciendo de tal manera que son incapaces de responder con agilidad a las situaciones del mercado. Esa enfermedad, la obesidad, muchas veces procede de una mala legislación. A mí me gusta mucho más, sin ninguna duda, el tipo de legislación laboral anglosajona.